Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Hay verdades que la mayoría de la gente no quiere afrontar, porque una vez que las ves, ya no puedes dejar de verlas. Hoy te llevaré a lo profundo de una realidad oculta, tras las caritas sonrientes de los juguetes y los colores brillantes de la infancia. Pero antes de adentrarnos en ese campo de batalla, necesito que tomes una decisión, la de mantenerte alerta, de no perderte nunca los mensajes que podrían proteger tu hogar y a tus seres queridos. Suscríbete ahora mismo. Activa todas las notificaciones, porque lo que estoy a punto de mostrarte no es solo una historia, es una advertencia, y los próximos minutos podrían marcar la diferencia entre proteger tu hogar o ver al enemigo entrar por la puerta. Quiero que te inclines hacia mí. Olvídate del ruido a tu alrededor. Imagina las paredes de tu casa, la risa de tus hijos, la comodidad de tu hogar. Ahora imagina una sombra que se cuela, no como un rugido, sino como un susurro, vestida con un envoltorio brillante, escondida en la habitación de un niño. Aquí es donde empezamos. La primera vez que tuve uno de estos objetos en mis manos, me pareció inofensivo. Solo un trozo de cartón, letras pintadas, una pequeña tablita de madera, de esas cosas que encontrarías en un estante entre el Monopoly y el Scrabble. Pero el aire a su alrededor se sentía diferente, más pesado, como si el objeto mismo llevara el eco de conversaciones que no debería haber escuchado. Los padres lo llaman juego, los comerciantes lo llaman entretenimiento, pero quienes han vivido sus consecuencias lo llaman puerta, y toda puerta lleva a alguna parte. Algunas se abren a la seguridad de tu hogar, otras a lugares a los que nunca debiste entrar. He escuchado los testimonios, familias destrozadas por fuerzas invisibles en las que nunca creyeron, hasta que el frío persistía en sus hogares, hasta que las sombras se movían donde no debían, hasta que sus hijos gritaban en la noche con los ojos abiertos, afirmando haber visto a alguien junto a su cama. Y cuando buscaron la raíz, allí estaba, escondida en un armario, quieta en un estante, la Ouija, un juego que nunca fue un juego. Cuando un niño pone los dedos sobre esa plancheta, no está moviendo madera ni plástico, está firmando un permiso en el reino invisible. Los espíritus son legalistas, esperan una invitación, y cuando esa invitación llega, aunque sea por curiosidad, incluso por risa, entran, no llaman, no esperan, entran, y una vez dentro, no se van simplemente porque devuelvas el juego a su caja. Recuerdo haber hablado con una madre que no tenía ni idea de por qué su casa se sentía más oscura, por qué la alegría de su hija parecía desvanecerse, por qué las comidas en la mesa se convertían en silencio. No fue hasta que un día limpió la habitación y encontró la tabla, escondida tras peluches, que se dio cuenta de lo que había entrado. No esperó, no la guardó, la quemó, y en los días siguientes, su hija durmió del tirón por primera vez en meses. Esto no es superstición, no es paranoia, es una guerra espiritual, y la guerra no espera a la edad adulta. El enemigo es paciente, astuto y estratégico. Usará las grietas más pequeñas para introducir la mayor oscuridad en tu vida. Y cuando encuentra una puerta disfrazada de juego de niños, entra sin resistencia, a menos que te pares en ella y le niegues la entrada. Necesitas ver la verdad sin pestañear. Necesitas reconocer que el envoltorio sonriente en el pasillo de juguetes no siempre es inocente. Y una vez que lo ves, una vez que lo sabes, eres responsable de actuar. Porque tu silencio es una puerta abierta. Y tu vigilancia puede ser la cerradura que mantiene el infierno afuera. Si alguna vez has permitido este supuesto juego en tu casa, quiero que entiendas. No se trata de vergüenza, se trata de acción. Tus acciones determinarán qué habita en tu casa. Quítalo, destrúyelo, reza por tu hogar, mantén tu posición. Porque lo único más peligroso que un juguete infantil que habla con espíritus es un padre que cree que todo es producto de su imaginación. Recuerdo la primera vez que vi abrir uno de esos paquetes brillantes y cubiertos de purpurina. La risa, la emoción,
el brillo en los ojos de la niña. Era todo lo que se esperaría de un regalo inocente. Pero al despegarse las capas de plástico, la muñeca reveló más que una simple sonrisa pintada. Empezaron a emerger símbolos, formas, detalles que no tenían cabida en el mundo de un niño. Los padres lo descartaron como un diseño inofensivo, una peculiaridad del estilo moderno. Pero no pude ignorar la inquietud que se instaló en mi pecho. No eran accidentes, eran mensajes, mensajes envueltos en plástico y comercializados como lindas sorpresas. Con el tiempo, comenzaron a surgir patrones. Fotos de padres de todo el mundo mostraban marcas que parecían sigilos ocultistas, ropa de rejilla oculta bajo pintura que cambiaba de color y tatuajes que ningún niño podría entender. Algunos se rieron, pero otros empezaron a notar cambios, pequeños imitando poses, repitiendo palabras, actuando con una actitud que nunca antes habían visto. Se estaban plantando semillas, y las semillas más peligrosas son las que no reconocemos hasta que han echado raíces. La estrategia es sutil: normalizar la rebelión mientras aún son inocentes. Introducir imágenes sugerentes incluso antes de que sepan lo que significa la palabra. Si se logran modificar los límites de la inocencia solo un poco cada año, para cuando crezcan, la batalla por su mente ya estará perdida. Esto no es conspiración, es condicionamiento, paciente, intencional y profundamente efectivo. Pienso en las palabras de C.S. Lewis: el camino más seguro al infierno es el gradual. Estas muñecas son ese camino, brillantes, juguetonas y con purpurina. Sin giros bruscos ni caídas abruptas, solo un descenso constante hasta que la oscuridad se siente normal y la pureza, anticuada. Para cuando te das cuenta de lo lejos que han llegado, ya no es solo un juguete en sus manos, sino una filosofía en su mente. Un padre me contó cómo su hija empezó a rechazar cierta ropa que le encantaba, insistiendo en que necesitaba conjuntos como los de la muñeca. Su lenguaje cambió, sus preferencias musicales también. No era solo imitación, era la formación de una identidad, y una identidad forjada a imagen de la rebelión no reflejará la imagen de Dios. El enemigo no necesita convencer a un niño de cometer un mal de un solo golpe. Solo necesita hacer que lo grotesco parezca inofensivo y lo inofensivo, aburrido. Por eso debemos proteger su imaginación con la misma fiereza con que protegemos su seguridad. Porque el campo de batalla de la mente se gana o se pierde según lo que permitamos ver a través de sus ojos. Si ves estos juguetes en casa, no los ignores. No asumas que son inofensivos porque todos los niños los tienen. No te corresponde a ti estar en el mundo. Te han confiado una vida, un alma, un destino. Protégelo. Elimina las trabas antes de que se conviertan en fortalezas. No se trata solo de una muñeca. Se trata de las manos invisibles que forjan el futuro de tu hijo. Empezó como un juego en el patio del colegio, un reto susurrado entre amigos, 2 lápices cruzados sobre una hoja de papel. «Charlie, ¿estás aquí?». Risas llenaron el aire mientras el lápiz se movía, aparentemente solo. Los profesores lo descartaron como un juego inofensivo, una moda pasajera. Pero yo sabía que no. Ya lo había visto antes. Una simple invitación en voz alta al reino invisible nunca es sencilla. Los niños son espiritualmente sensibles. Puede que no conozcan las palabras invitación o derecho legal, pero el mundo espiritual sí. Cuando piden una respuesta, algo ancestral responde, y no se va aunque se arrugue el papel y se tiren los lápices. El juego termina, pero la puerta permanece abierta. Y las puertas abiertas invitan a las visitas. He orado por adolescentes cuya personalidad cambió después de jugar. No podían dormir sin la luz encendida. Algunos se negaban a orar, con la mirada perdida cada vez que se mencionaba el nombre de Dios. No eran coincidencias, eran consecuencias. Al enemigo no le importa si la invitación es en broma. Una invitación firmada sigue siendo una invitación. Un niño me contó cómo empezó a ver una figura en un rincón de su habitación por la noche. Al principio, pensó que era su imaginación. Luego empezó a oír susurros, palabras que no podía repetir. El juego había terminado hacía meses, pero el visitante se quedó. Sus padres pensaron que era una fase.
hasta que una noche lo oyeron hablar en la oscuridad con alguien que no estaba allí. Fue entonces cuando me llamaron. Destruimos el periódico. Oramos por la casa. Ungimos su habitación con aceite, sellando cada rincón con el nombre de Jesús. Esa noche, por primera vez en semanas, durmió en paz. La figura nunca regresó, pero la lección permanece. Nunca invites lo que no puedes ordenar. El peligro de este supuesto juego no reside en los lápices ni en el papel, sino en la mentalidad que inculca, que lo sobrenatural es un juguete. Cuando tratas lo invisible como entretenimiento, te conviertes en partícipe de una batalla para la que no estás preparado. Y ahí es precisamente donde el enemigo te quiere. Si has visto a tus hijos o alumnos jugando a esto, interviene. No te burles de ellos por ello. Enséñales por qué es peligroso. Reemplaza la falsa emoción del enemigo con la verdadera presencia de Dios. Porque una vez que hayan probado lo real, lo falso perderá su poder. Pero solo si intervienes antes de que la curiosidad se convierta en esclavitud. Lo llaman diversión. Lo llaman moda. Sé tú mismo. Sé único. Sé un monstruo. Ese es el lema. Y esa es la misión. Muñecas de piel pálida. Colmillos. Ojos de zombi. Vestidas con reluciente alta costura de cementerio. Se exhiben en los pasillos de las tiendas con caras sonrientes, pero el mensaje que transmiten es todo menos inocente. He tenido uno en la mano, dándole vueltas, estudiando los detalles, huesos cruzados en joyería, ataúdes como accesorios, temas de no muertos entretejidos en cada puntada de la ropa. No se trata solo de apariencia, se trata de redefinir la belleza. Toma lo oscuro y mortal, y vístelo hasta que se vuelva deseable. Si logras que un niño vea lo macabro como hermoso, puedes desdibujar cualquier línea moral que necesite. Los niños empiezan a imitarlos, su forma de hablar, su estilo, su arrogancia. Lo que empieza como un disfraz se convierte en identidad. Ser diferente empieza a significar ser rebelde, atormentado y espiritualmente retorcido. El mensaje se filtra. Nada es realmente malo si está envuelto en suficiente brillo. Y una vez que se planta esa semilla, el discernimiento se desvanece. El problema no es la creatividad. Dios mismo es creativo. El problema es falsificar la luz con oscuridad. El enemigo sabe que si logra hacer que la oscuridad sea atractiva, menos personas se resistirán. Y cuando conviertes ese atractivo en un juego de niños, estás moldeando su cosmovisión antes de que siquiera comprendan qué es una cosmovisión. Recuerdo a una niña pequeña que le decía a su mamá que quería vivir en un cementerio como las muñecas. No bromeaba. Las imágenes se habían convertido en parte de su imaginación, y en su joven mente parecía emocionante, incluso seguro. Eso es lo que hacen estos juguetes. No solo decoran la oscuridad, invitan a los niños a vivir en ella. La palabra de Dios pregunta, ¿qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? La respuesta es ninguna. Pero estos juguetes predican un evangelio diferente, que la luz y la oscuridad pueden bailar juntas, que los monstruos pueden ser amigos, que la muerte puede ser hermosa. Eso no es solo mala teología, es una mentira peligrosa. Quítenlos. No negocien con ellos. El alma de su hijo vale más que cualquier campaña de marketing. Y si creen que el enemigo no usará algo tan pequeño como una muñeca para sembrar sus semillas, están subestimando a un estratega que lleva siglos en guerra. Cuando oí hablar de ellas por primera vez, pensé que era una broma cruel. Cartas de tarot para niños, colores brillantes, animales amigables, arcoíris pastel, el tipo de imágenes que esperarías encontrar en un libro de cuentos para dormir, no en una baraja de adivinación, pero eran reales, presentadas con cuidado, promocionadas con frases como «Encuentra tu poder interior» y «Descubre tu futuro». El peligro aquí no reside solo en las cartas en sí, sino en la normalización de la práctica. Al hacer que la adivinación parezca simpática, se elimina el miedo natural que los niños podrían tenerle. Se convierte en un juego más, en un objeto de colección, y a partir de ahí, es un breve paseo hacia las profundidades del ocultismo. La Biblia es inquebrantablemente clara. La adivinación es rebelión contra Dios. Deuteronomio 18 no se anda con rodeos. Es detestable a sus ojos.
Pero al pasillo de juguetes no le importan tus convicciones. Los estantes están llenos de estas barajas, en librerías, mercados en línea e incluso en las secciones de bienestar espiritual de los departamentos de juguetes. Conocí a una madre que pensó que sería un regalo creativo. Me contó que su hija había estado leyendo cartas a sus amigas del colegio, riéndose e inventando fortunas absurdas. Pero entonces, empezó a negarse a rezar antes de acostarse, alegando que podía hablar con el universo. Poco a poco, su fe se desmoronó, reemplazada por una vaga espiritualidad que parecía inofensiva, pero que tenía sus raíces en el engaño. El enemigo no necesita imponerle oscuridad a un niño, solo necesita dársela a cucharadas dulces y coloridas. Y si esas cucharadas vienen en una bonita caja con un animal sonriente, es menos probable que los padres se resistan. Pero la rebelión envuelta en colores pastel sigue siendo rebelión. La verdad es dura pero necesaria. Estas cartas no son puertas a la creatividad, son puertas a la esclavitud. Y cada lectura, por muy lúdica que sea, es un acuerdo con la falsificación. Una vez que se abre esa puerta, es mucho más difícil cerrarla. Si ves algo así en tu casa, retíralo sin dudarlo. Quémalo, rómpelo, pero no lo compartas con nadie. No solo estás protegiendo la imaginación de tu hijo, estás protegiendo su alma. Y esa es una lucha que vale la pena librar, siempre. La primera vez que lo vi, pensé que era solo otro peluche. Pelaje azul brillante, ojos grandes, una sonrisa caricaturesca que se extendía de mejilla a mejilla. Inofensivo, ¿verdad? Pero entonces escuché la canción. Una melodía pegadiza, casi juguetona, con palabras sobre abrazar hasta quedarse sin aliento, sobre sonreír mientras lastimas a alguien, sobre la muerte contada con una risa. No era solo un personaje de un juego de terror mantenido dentro de su público objetivo. Se había colado en las listas de reproducción de YouTube de los niños, en sus habitaciones, en sus corazones. Huggy Wuggy no fue un accidente, fue una estrategia. El veneno más peligroso es el que se disfraza de dulce. Los niños no solo vieron los videos, memorizaron la letra, la cantaron con alegría, repitiendo palabras que no entendían del todo. Con el tiempo, esas palabras los insensibilizaron a la violencia, convirtiendo algo mortal en algo divertido. Y si logras que un niño se ría de la muerte, ya le has quitado una de sus protecciones más vitales, el miedo al mal. Hablé con una maestra que me contó que sus alumnos se perseguían en el recreo, fingiendo abrazar a sus amigos hasta que se morían. Al principio, pensó que era un juego de roles inofensivo, hasta que notó la creciente agresividad. Risas mezcladas con frustración genuina, el juego de simulación se convertía en daño real. Lo que empezó como un juego estaba transformando su comportamiento. El peligro espiritual es sutil pero devastador. Espíritus de miedo y confusión a menudo se aprovechan de estas tendencias aparentemente inofensivas, dejando a los niños más ansiosos por la noche, más propensos a las pesadillas y más fascinados por la idea de matar de lo que deberían. El peluche en sus manos se convierte en un ídolo de entretenimiento, pero su espíritu dista mucho de ser lúdico. Una madre me contó que su hijo no podía dormir sin su peluche Huggy Wuggy. Cuando intentó quitárselo, gritó como si le estuviera arrebatando una parte. Ese nivel de apego a un objeto no es normal. Es una señal de alerta. El enemigo sabe que la conexión emocional es una cadena poderosa, y con gusto la envolverá alrededor del corazón de un niño si eso le mantiene la puerta abierta. La solución no es solo quitarle el juguete, es recuperar el lugar donde se encontraba. Oren por la habitación. Rompan cualquier vínculo que el corazón del niño haya formado con ese espíritu. Reemplacen la falsa comodidad con la verdadera paz de la presencia de Dios. Y enséñenles que no toda sonrisa es segura, ni todo abrazo es amor, ni todos los juegos valen la pena. Si crees que exagero, pregúntate, ¿por qué un villano de un juego de terror necesita una versión de peluche para niños pequeños? ¿Por qué promocionar letras sobre la muerte a un público que apenas sabe leer? La respuesta es la misma de siempre. Porque moldear la mente de un niño es la forma más rápida de controlar su futuro. A primera vista, parecen muñecas de moda. Atuendos a la moda, cabello perfecto, ojos brillantes. Pero, si nos fijamos bien,
El maquillaje es recargado. La ropa es demasiado inapropiada para su edad, y su actitud es todo menos inocente. Estas muñecas no solo modelan ropa, modelan un estilo de vida. Uno basado en la vanidad, el orgullo y la rebeldía, disfrazados de empoderamiento. El mensaje es claro. Tu valor reside en tu apariencia, en tu audacia y en la atención que puedes atraer. Cuanto más brillantes sean los colores y más exagerado el estilo, más enmascara la verdad, que esto es una deformación de la identidad. Dios diseñó a los niños para reflejar su gloria, pero estas muñecas les enseñan a reflejar una imagen inventada del glamour mundano. He visto a niñas mirar estas muñecas y luego mirarse al espejo, repentinamente descontentas con el reflejo que les devuelve la mirada. La comparación se instala pronto, y la comparación siempre genera descontento. Ese descontento se convierte en el caldo de cultivo para la inseguridad, y el enemigo está más que feliz de sembrar allí sus semillas. Una madre me contó cómo su hija empezó a decir que no se sentía lo suficientemente guapa después de jugar con ellas. Quería maquillaje, quería ropa a juego con la de las muñecas, y ponía los ojos en blanco cuando le decían que no. Eso no es solo juego, es entrenamiento. Entrenamiento para desafiar los límites, para cuestionar los valores, para creer que la rebeldía está de moda. La mayor mentira es que esto es solo moda. Pero la moda nunca es solo moda. Transmite un mensaje, una cultura, un conjunto de valores. Estas muñecas transmiten el mensaje de la individualidad por encima de la entrega, del orgullo por encima de la pureza, de la actitud por encima de la humildad. Y los niños, con su corazón abierto, absorben ese mensaje en cada sesión de juego. Eliminarlos no se trata de sobreprotegerlos, se trata de proteger la inocencia que Dios te confió. Se trata de decir, no dejaré que el mundo le diga a mi hijo quién es. Y se trata de reemplazar la identidad falsa con la verdad del diseño de Dios. Si permites que estas muñecas entren en tu hogar, recuerda esto. Estás permitiendo algo más que plástico. Estás permitiendo que una maestra silenciosa, una que habla a través de la tela y la pintura, moldee la autoimagen de tu hijo, incluso antes de que pueda deletrear la palabra identidad. La verdad más profunda es que los juguetes nunca son solo juguetes. Son portadores de mensajes, filosofías y espíritus. Y una vez que empiezas a buscar, lo ves por todas partes. He estado en salas donde padres no entendían por qué el estado de ánimo de sus hijos había cambiado tan drásticamente, por qué su alegría parecía haberse esfumado. Me decían que no pasaba nada, hasta que empezamos a revisar sus pertenencias. A veces, el objeto es obvio. Un peluche de terror, una baraja de cartas para adivinar, una muñeca vestida como si hubiera salido de una tumba. Otras veces, es sutil. Un amuleto que te regaló un amigo, un póster con símbolos ocultos, una baratija de una tienda de segunda mano con una energía que no encaja en la habitación de un niño. La forma no importa. La función sí. Estos objetos actúan como puntos de apoyo, pequeñas grietas en la pared de la protección espiritual de tu hogar. El enemigo no siempre ataca con un rugido. A veces envía un regalo, una moda, un objeto de colección, algo que ilumina tanto los ojos de un niño que duda en cuestionarlo. Pero la vacilación es un lujo que no te puedes permitir en esta guerra. Cuanto antes actúes, menos terreno ganará. Una vez trabajé con una familia cuyo hijo empezó a despertarse exactamente a las 3 de la mañana todas las noches gritando. Lo consolaban, rezaban con él, pero el ciclo continuaba. Finalmente, mientras limpiaban, encontraron una figura de acción deformada debajo de su cama, una que ni siquiera recordaba haber recibido. La tiraron, y esa misma noche, el patrón se rompió. La paz regresó. ¿Casualidad? Para nada. Algunos juguetes reciben oraciones antes de ser vendidos, no por parte de los justos, sino por quienes los entregan a la oscuridad. Esto no es folclore, es la realidad. Así como los objetos pueden ser bendecidos, también pueden ser maldecidos. Y una vez que un objeto maldecido entra en tu casa, actúa como un caballo de Troya espiritual. Tu responsabilidad es proteger la puerta. No solo la puerta física de tu casa, sino la puerta espiritual de tu hogar. Vigilar lo que entra,
cuestionar lo que se les da a tus hijos, pedirle a Dios discernimiento a diario, porque el truco más antiguo del enemigo es disfrazar sus armas de inofensivas. Nunca lo olvides. Tu vigilancia no es paranoia, es protección. Y las almas que proteges valen más que cualquier regalo, cualquier tendencia o cualquier marca del mundo. Me han preguntado, ¿por qué atacar a los niños? La respuesta es simple, porque los niños cargan con el destino. Son las flechas en las manos de un guerrero, el futuro del reino. Los mismos que desafiarán la oscuridad si se crían con la verdad. El enemigo lo sabe y, como cualquier estratega, busca neutralizar la amenaza antes de que se fortalezca. No se trata de travesuras casuales ni de diversión inofensiva, sino de desmantelar el potencial. Se trata de sembrar la confusión, la rebelión y el miedo desde pequeños, para que, cuando lleguen a la edad de tomar sus propias decisiones, su brújula moral ya esté rota. Y todo empieza con lo que juegan, lo que ven, lo que imitan. He visto a niños llenos de audacia y alegría perder su chispa tras una exposición prolongada a ciertos medios o juguetes. El cambio es gradual. Menos risas, más cambios de humor, más rebeldía. Los padres suelen atribuirlo a una fase, pero en realidad es fruto de semillas sembradas mucho antes. El diablo no es creativo, no puede inventar, solo falsifica lo que Dios ha creado. Así como el Señor da sueños, dones y visiones a los jóvenes, el enemigo ofrece imitaciones retorcidas, pesadillas en lugar de visiones, rebeldía en lugar de valentía, engaño en lugar de sabiduría. Y esas falsificaciones a menudo vienen envueltas en los colores de la infancia. Recuerdo las palabras de C.S. Lewis en Cartas del Diablo a su sobrino. La mayor estrategia del enemigo es convencernos de que no existe, o peor aún, de que es un chiste. Así es exactamente como se esconde a plena vista, convirtiendo a los juguetes en maestros de su doctrina sin un solo sermón. Tu papel no es solo proteger a tus hijos, sino también capacitarlos. Enséñales a discernir. Enséñales a percibir cuando algo no les parece bien. Enséñales que no todo regalo es bueno ni toda sonrisa es segura, porque un día tendrán que cuidar sus propias puertas. La lucha por sus almas comienza mucho antes de que se den cuenta. Y si esperas a que lo entiendan para actuar, ya has perdido terreno valioso. Actúa ahora, mientras aún son moldeables, aún están abiertos a la verdad, aún están deseosos de seguir tu ejemplo. A la hora de actuar, no hay lugar para la duda. Si sospechas de un objeto, retíralo. No lo guardes. No lo dones. No intentes purificarlo y quedártelo. Destrúyelo. Rómpelo. Quémalo. Sácalo de tu casa por completo, sin dejar rastro. Así lo hicieron los primeros creyentes en Hechos 19, cuando destruyeron objetos ocultistas, públicamente, con decisión y sin concesiones. Una vez que el objeto se haya ido, recupera el espacio que ocupaba. Ora por la habitación. Unge las puertas y los rincones con aceite, proclamando la autoridad de Jesucristo sobre cada rincón. Recorre tu casa predicando tu vida, predicando las Escrituras, recordándole al enemigo que no tiene cabida aquí. No se detenga ahí. Hable con sus hijos. No subestime su capacidad de comprensión. Explíqueles por qué el objeto desapareció, no con miedo, sino con verdad y amor. Enséñeles a reconocer la falsificación por sí mismos, para que no dependan solo de usted, para que les diga qué es peligroso. Esto es más que un proceso de limpieza, es un proceso de recuperación. Estás recuperando el terreno que cediste, consciente o inconscientemente. Estás sellando las grietas y reconstruyendo los muros de protección espiritual que rodean tu hogar. Se necesitará valentía, se necesitará constancia, pero la recompensa, un hogar lleno de paz, un niño que duerme seguro, una familia que se mantiene unida contra la oscuridad, vale más que cualquier conveniencia o comodidad. El enemigo intentará decirte que estás exagerando. Susurrará que es solo un juguete, solo una fase, solo una moda. Pero cada victoria del reino ha provenido de alguien que se negó a escuchar los susurros del enemigo. Tu autoridad no reside en tu propia fuerza, reside en aquel que venció a la muerte misma.
Mantente firme en esa autoridad. Úsala. Protege lo que Él te ha dado. Porque cuando te mantienes firme, la oscuridad no tiene más remedio que huir. Lo he visto una y otra vez. El momento en que un padre se da cuenta de que la batalla por el alma de su hijo ha estado ocurriendo justo debajo de su techo. Se sientan frente a mí, con lágrimas en los ojos, y dicen, no tenía ni idea. Pero la verdad es que las señales estaban ahí, las pesadillas, la rebeldía repentina, los miedos inexplicables, el cambio en lo que captó su atención. No son fases aleatorias, son síntomas de algo más profundo, algo que ha sido invitado, a veces con las mejores intenciones. El enemigo se apoya en tu inconsciencia. Sabe que si te mantiene distraído con tus ocupaciones, pasarás por alto el ambiente espiritual de tu propio hogar. Y mientras estás ocupado, él trabaja en silencio, colocando un ladrillo a la vez hasta que una fortaleza se alza donde una vez residió la inocencia. Los juguetes, los espectáculos, la música, todos se convierten en herramientas en sus manos si no los controlas. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir despierto. No puedes luchar contra lo que no reconoces, y no puedes reconocerlo a menos que te detengas lo suficiente para ver los patrones. ¿Qué ha cambiado en el comportamiento de tu hijo? ¿Qué le ha atraído últimamente? ¿Qué repite sin comprender? Estas preguntas no son paranoia, sino discernimiento. Pienso en las familias que han tomado en serio estas advertencias, que han recorrido sus hogares con oración y propósito, retirando todo objeto que el Espíritu Santo destacó. El cambio es innegable. La paz regresa, la risa regresa, la tristeza desaparece. Se puede sentir la diferencia desde el momento en que se entra en la casa. El mundo se burlará de este enfoque. Dirán que es sobreprotector, controlador, incluso absurdo. Pero el mismo mundo que se burla de ti venderá con gusto el alma de tu hijo por una campaña publicitaria. No puedes servir a Dios y a la cultura que se le opone. Tu misión no es caer bien, es ser fiel. Y la fidelidad a veces implica ser el único en tu círculo dispuesto a alzar la voz y decir, en mi casa, no. Esa es la voz de un vigilante, el rol de un protector, el llamado de un padre que comprende lo que está en juego. Así que abre los ojos, abre los oídos, y sobre todo, abre tu corazón al susurro del Espíritu que te guiará para que veas lo que te has estado perdiendo. No basta con limpiar la casa una vez y dar por terminada la batalla. La guerra por el corazón de tus hijos continúa. Cada temporada trae nuevas tendencias, nuevos artículos imprescindibles, nuevos intentos de disfrazar la oscuridad con brillo y alegría. La vigilancia que llevas hoy debe convertirse en un estilo de vida, no en una purga puntual. He visto a padres empezar con fuerza, quitando todo objeto cuestionable, orando por sus hogares, solo para bajar la guardia unos meses después. Poco a poco, las mismas influencias vuelven a aparecer, a veces con un envoltorio ligeramente diferente. El enemigo es paciente. Esperará a que te canses, a que te relajes, a que dejes de observar, y entonces volverá a llamar, esta vez más suave, para que no notes cuando se abre la puerta. Por eso debes comprometerte no solo a eliminar, sino a reemplazar. Cuando extraigas algo de la vida de tu hijo, llena ese espacio con algo sagrado. Reemplaza lo falso con lo real. Reemplaza la oscuridad con luz. Si solo quitas y nunca añades, el vacío pedirá ser llenado, y el mundo estará listo para llenarlo. He visto a familias incorporar música de adoración en sus rutinas diarias, reemplazar programas cuestionables con historias de fe y fomentar la creatividad arraigada en la verdad. Los resultados son impactantes. Los niños no solo dejan de imitar lo incorrecto, sino que empiezan a imitar lo correcto. Y con el tiempo, construyen un filtro en sus mentes que les ayuda a reconocer lo que no encaja incluso antes de que entre en casa. Así es como se pasa de ser reactivo a proactivo. No solo se trata de eliminar las posiciones del enemigo, sino de fortificar tu hogar para que no se puedan construir. Es la diferencia entre librar batallas y prevenir guerras. Requerirá constancia. Requerirá decir no, cuando sí sería más fácil. Pero cada momento de resistencia que le das al enemigo es un momento de protección que les das a tus hijos. Y un día te lo agradecerán.
Quizás no ahora, quizás no pronto, pero cuando se encuentren en la luz como adultos, impasibles ante la oscuridad que los rodea, sabrán que fue porque elegiste luchar cuando más importaba. Lo cierto es que esta guerra es generacional. Las decisiones que tomes ahora repercuten en los hijos de tus hijos. Al permitir ciertas influencias en tu hogar, no solo estás moldeando el próximo año de vida de tu hijo, sino que estás marcando la pauta para las décadas venideras. Los legados se construyen con cada decisión, ya sea para bien o para mal. He visto a familias romper ciclos que las habían plagado durante generaciones. Patrones de miedo, rebelión, opresión espiritual. Todo porque uno de sus padres decidió poner un límite. Esa decisión lo cambió todo. No solo limpió su hogar, limpió su linaje. Las maldiciones generacionales son reales. También lo son las bendiciones generacionales. El enemigo luchará para mantener la maldición, pero tu obediencia tiene el poder de romperla. Cuando te niegas a tolerar la falsificación en tu hogar, estás declarando: aquí se acaba el camino. Esa declaración resuena en el reino espiritual, y el cielo responde: piénsalo. Los juguetes, los medios de comunicación y las influencias de hoy moldearán a los líderes, padres y tomadores de decisiones del mañana. Si crecen bajo el peso del engaño, el mundo sufrirá las consecuencias. Pero si crecen arraigados en la verdad, el reino avanza. Por eso el enemigo lucha con tanta fuerza por ellos. Por eso, debes luchar con más ahínco. Una vez escuché a un abuelo decirle a su familia: luché por sus padres para que ellos lucharan por ustedes. Esa es la mentalidad que debemos tener. No se trata solo del presente, se trata de dejar un legado que valga la pena heredar. Así que, cuando mires los objetos de tu casa, pregúntate: ¿contribuyen a la herencia que quiero dejar? Si la respuesta es no, no pertenecen allí. Dentro de varias generaciones, alguien vivirá bajo la bendición o la esclavitud de tus decisiones. Asegúrate de que sea la bendición. Sé que algunos de ustedes, ahora mismo, se sienten abrumados, piensan en su hogar, sus hijos y todas las influencias que han permitido sin darse cuenta. Se preguntan si es demasiado tarde, si el daño ya está hecho. Les digo esto: nunca es tarde para recuperar terreno del enemigo. En el momento en que te arrepientes y actúas, la atmósfera comienza a cambiar. La oscuridad no tiene derecho legal a permanecer donde se ha derramado la sangre de Jesús. Tu autoridad en Cristo no se debilita por tu inacción pasada, se activa con tu obediencia presente. He visto a padres ver cómo la paz regresaba a sus hogares a los pocos días de eliminar influencias dañinas. He visto cómo las pesadillas de los niños se detenían la misma noche en que limpiaban sus habitaciones. He visto cómo la luz volvía a los ojos de un niño cuando finalmente se liberaba de un peso que no podía identificar. Esto es lo que sucede cuando tomas una postura. El primer paso es detener el flujo. Elimina lo que no pertenece. Ora por cada rincón de tu hogar. Declara en voz alta que tu casa pertenece al Señor. Invita su presencia a llenar cada espacio tan plenamente que no haya espacio para nada más. ¿Será fácil? No. Puede que enfrentes resistencia de tus hijos, confusión de tus amigos e incluso críticas de tu familia. Pero su opinión no tiene el peso de la eternidad. Su aprobación no protegerá a tu hijo cuando el enemigo llame a la puerta. Tu obediencia sí lo hará. Este es el momento de decidir que te importa más su alma que su felicidad temporal. Que serás el padre que te ayude a superar la brecha, incluso cuando te cueste consuelo. La lucha vale la pena porque ellos lo valen. Y ninguna batalla por su alma será en vano cuando se lucha bajo la bandera de aquel que ya ha vencido. No fuiste creado para luchar esta guerra solo. Dios te ha dado su palabra como arma, su espíritu como guía y sus ángeles como guardianes. Pero también te ha puesto en un cuerpo, una comunidad de creyentes que puede acompañarte, orar contigo y sostenerte cuando te sientas débil. El aislamiento es peligroso. Cuando estás solo, el enemigo puede convencerte de que estás exagerando, de que tus esfuerzos no importan, de que estás librando una batalla perdida. Pero cuando te rodeas de otros que entienden lo que está en juego, tu fe se fortalece y tu visión se mantiene clara. Encuentra a otros que valoren la santidad por encima de la popularidad,
que estén dispuestos a cuestionar la cultura en lugar de seguirla ciegamente. Camina con ellos, ora con ellos, comparte tus victorias y tus luchas. Deja que te recuerden que no estás loco, que no estás solo, y que la lucha que estás librando vale cada gramo de esfuerzo. He visto a padres unirse en oración, haciendo listas de las tendencias y los juguetes que se infiltran en sus escuelas y vecindarios, comprometiéndose a cuidar no solo a sus propios hijos, sino también a los de los demás. Así es la familia espiritual, unidos, vigilando los puntos ciegos de cada uno. Tus hijos se beneficiarán de esto más de lo que imaginas. Verán que tus convicciones no son solo peculiaridades personales, sino verdades compartidas. Verán que oponerse a la oscuridad no es raro, sino normal en el reino. Y cuando crezcan, recordarán que crecieron en un hogar y una comunidad que valoraba su alma por encima de todo. Ese es un don que perdurará más allá de cualquier juguete, cualquier moda y cualquier placer fugaz que el mundo ofrezca. Así que no recorras este camino solo. Únete a quienes ven lo mismo que tú, oyen lo mismo que tú, y están dispuestos a luchar a tu lado hasta que la victoria sea completa. Te he mostrado la realidad que se esconde a simple vista, que lo que parece inofensivo puede ser una puerta de entrada, y que la vigilancia no es miedo, sino amor en acción. Ahora te toca a ti levantarte, proteger tu hogar, guiar a tu familia con valentía y verdad. Soy Oliver, y seguiré a tu lado, diciendo lo que otros no dicen, porque vale la pena luchar por tu alma y la de tus hijos. Suscríbete ahora, comparte esto con quien necesite escucharlo, y sobre todo, sigue a Jesús con todo tu corazón. Hasta que nos volvamos a encontrar, mantente alerta, sé valiente, y recuerda que nunca estás solo en esta batalla.